mañana hablamos un tema importante para los hermanos que vinieron acerca de la fe. ¿Qué pasaba cuando uno no tenía fe de corazón y cómo estaba el enemigo para engañar a los cristianos? Y terminamos aceptando de que esa fe no los va a llevar a salvar sus almas, porque pueden estar congregando, pero no se van a salvar, porque no tienen una fe de corazón. Vamos a continuar un poco más profundo acerca de la fe, porque hay una fe que es fingida también. Una fe que es falsa y otra fe que es fingida y una fe que es verdadera. Y Pablo le dijo a Timoteo que había esa clase de fe, fuera de la abuela Loida y Eunice. Pero vamos a ver por la palabra cómo empieza la fe fingida. Viene del Antiguo Testamento, hermano, para que usted se entere. ¿Cómo es que, por qué el Señor pasó? Mire, qué poderoso es el Señor, tan perfecto. ¿Por qué el Señor permitió que pase la ley a la gracia? Porque Él vio que la humanidad se estaba corrompiendo por tener fe en base a lo que miraban, no en lo que deberían creer para mirar. Es por eso que cambió la ley. Va a enterarse por la palabra qué misterio es grande, que Él tuvo que ver que no podía hacer nada cuando la gente le creía solamente por lo que miraba. Y de ahí se les pasaba esa fe y seguían haciendo lo malo. Es por eso que viene la ley de la gracia y empieza a decir que ahora ya no es por lo que ves, sino por lo que tienes que creer primero. Y vamos a ir por la palabra para ver eso. Vamos a 1 Timoteo, póngase de pie, capítulo 1. Santo es para siempre el Señor. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. ¿Lo tienen, mis hermanos míos amados? Santo es para siempre el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. No se canse de alabar a Dios, porque Él es digno de suprema adoración, de suprema alabanza. Alabado sea el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 1 al versículo 8. Amén. Leemos en nombre de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Levante su mano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos como todos los días reconociendo que tú estás aquí, Señor. Eres un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro, un Dios sobre todo perfecto y santo, y nosotros somos seres humanos que siempre fallamos, Señor. Perdónanos de todo corazón, porque reconocemos que separado de ti nada podemos hacer. Nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, de toda mancha, de toda arruga, aún de los pecados ocultos que tú los estás viendo, Señor, y que nosotros no lo podemos ver. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos una vez más en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre, y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar, purificar, justificar, glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que esta palabra tiene el poder sobrenatural para convertir y limpiar totalmente nuestras vidas y llevarnos a ser luz y testimonio en este mundo humano. Y declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gloria al Dios vivo. No se canse de alabar a Dios. Y les vuelvo a repetir como todos los días, y no me voy a cansar de repetirles, hermanos, que no cansen de dar fruto de labios, que no se cansen de servirle a Dios los días, y que no se cansen de tener comunión unos con otros, porque esas son las personas cristianas que tienen fe de corazón y que saben que están siendo formados aquí en la tierra para algún día estar alabando, sirviendo y teniendo comunión con el Señor cara a cara. Bendito sea el Señor. Y primero tenemos que vivir así aquí en la tierra para poder vivir allá en el cielo o en el paraíso que el Señor va a traer aquí en la tierra. Santo es para siempre el Señor. Bendito sea el Señor. El título es la fe verdadera, no fingida. La fe verdadera.
Porque aquí en la tierra, hermanos, todo el mundo, todo ser humano tiene fe. Pero, ¿es una fe falsa o es una fe fingida? Le pongo ejemplos. Ya le dije la vez pasada que los mismos ateos tienen fe. Y la fe es algo que uno cree. Ellos creen que Dios no existe. Y se basan en ciertos pensamientos, ideas, ¿no? Cualquier afirmación que alguien le enseñó, que alguien le dijo que parece que fuera así, entonces dicen que Dios no existe. Y se cierran y creen que Dios no existe. Esa es fe. Pero es una fe que no es verdadera, es una fe falsa. También, hermanos, los psicólogos tienen fe en ellos mismos. Si usted han ido alguna vez cuando no creían en el Señor, no conocían la ley, va al psicólogo, o los niños van al psicólogo, y lo primero que le dicen los psicólogos o los psiquiatras a los padres, tengan fe en ustedes mismos. Crean que ustedes han nacido para hacerlo todo, ustedes lo pueden. Nosotros como seres humanos tenemos capacidad de poder salir de los problemas. Es que lo primero que tienen que hacer es creer, tener fe en ustedes mismos. Y enseñan a que nosotros, los seres humanos, tenemos que tener fe en nosotros mismos. Todos los seres humanos, algunos creen en las imágenes, ya saben. Creen que esa que tiene ahí en yeso, en madera, en fierro, tienen fe en que esa imagen les oye. Y creen que les va a ayudar. Y cada ser humano tiene diferente clase de fe. Pero muchos tienen fe, hermano, hablando de las iglesias cristianas, fe fingida. Porque fe verdadera no existe más que cuando uno tiene una fe de corazón. Pero cuando es una fe fingida, es porque solamente viene de la boca para afuera. Mire qué importante. Por eso les explicaba, hermanos, de que el Señor, cuando vino acá a tratar con el ser humano, lo primero que demostró era su poder. Y la mayoría de gente que empezaron a ver el poder, empezaron a creer. Y empezaron a tenerle temor. ¿Por qué? Por las cosas que miraban. Cuando debería al contrario, ¿no? Primero tenía que decirles esto va a ser, esto no va a ser. Si ustedes creen, lo van a ver. Pero el Señor no, Él dijo que le tenían que seguir y que Él se iba a encargar de todas las que el ser humano iba a necesitar. Por eso que al ver, ¿no? Empezando del Mar Rojo, al ver que dividió el mar en dos y al ver que lo que hacía que mandaba más, ellos creían. Creían por las señales, por las cosas que hacía el Señor. Pero esa fe, hermanos, era una fe fingida porque no creían de corazón, solamente era de lo que ellos miraban, de lo que ellos podían no observar, pero que verdaderamente en el corazón no había esa fe. Porque ¿qué es la fe, hermanos? Vamos a estudiar para empezar por ese punto. ¿Qué es la fe? Vamos a Hebreos capítulo 11 para recordar un poco. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3 nomás, hermanos, en el amor de Cristo. Santo es para siempre el Señor. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito sea el Señor. Dos cosas que muestra la palabra que es la fe. ¿Qué es la certeza? La certeza, la vez pasada les expliqué que es la seguridad de lo que las cosas que esperamos, de lo que queremos ver. ¿Qué es la fe? La fe es traer el futuro al presente, es traer lo sobrenatural a lo natural. La fe es la seguridad de que vamos a mover el poder de Dios a favor nuestro. En otras palabras, para que usted entienda qué es la fe. Porque lo opuesto a eso es que usted no esté seguro de lo que usted espera ver, que usted no trae el futuro al presente, ni lo sobrenatural al natural, ni mucho menos vamos a ver el poder de Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca al Señor tiene que creer, pero tiene que creer de corazón. Porque si no cree de corazón, por más que se acerca a la iglesia, por más que le pida algo al Señor y su fe no es de corazón, el Señor no va a obrar. Aplauda al Señor. Santo es para siempre el Señor. Y lo primero que tenemos y segundo que tenemos que entender, hermanos, que la fe, como le dije a algún hermano, no es humana. La mayoría piensa de que cuando viene acá recién va a venir la fe. No, La fe no es humana, la fe es de Dios.
Pero lo primero que tiene que hacer para que la fe le dé el Señor, lo primero que tiene que hacer es creer. Cuando escucha del Señor algo que Él dice que va a hacer, o que Él promete, o que Él ha hecho, entonces cuando uno oye, ahí es donde el Señor, porque cree en su corazón, empieza a darle una medida de fe. Vamos a Romanos 12:3. Santo es para siempre el Señor. ¿Cómo vamos a tener seguridad si no escuchamos? Primero vamos a Romanos 12:3, que la fe viene de parte del Señor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no ha más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada... Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Quiere decir eso que la fe viene de Dios cuando uno, porque dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír, ojo, viene por oír. O sea que quiere decir que para que el ser humano que está afuera tenga fe de parte del Señor, lo primero que tiene que es escuchar su palabra. Y una vez que le escucha, recién tiene que creer que lo que está diciendo Dios por su palabra es verdad. Ahí el Señor, ¿no?, le da una medida de fe. Y vamos a la Biblia para que usted compruebe eso. Vamos a Marcos. Alabado sea el Señor. Marcos capítulo 5. Bendito y alabado sea el Señor. Versículo 25 al 30. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Bendito y alabado sea el Señor. Pero dice que ella, al oír las palabras de Jesús, lo que hablaban de Jesús, ella creyó. ¿Y dónde creyó? ¿De solamente porque creyó y dijo sí creo? ¿O tuvo que creer dentro de él? Vamos a Mateo, a ver si fue dentro. Capítulo 9. Ella creyó dentro de ella, dentro. Bendito sea el Señor. 9, 20 y 21. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, dentro, en su corazón, si tocare solamente su manto, seré bendito sea el Señor. ¿Ah? ¿Se da cuenta? El tema es que cuando uno oye y cree de corazón que lo que Dios está diciendo, ahí es donde el Señor primera vez deposita una medida de fe. Porque creíste de que Dios está hablando que puede cambiar el destino de la vida del ser humano, de ser un hombre pecador a ser un hombre salvo. De ser un hombre que está haciendo lo malo a hacer lo bueno. Pero lo primero que tiene que hacer el ser humano es creer de corazón. Y mire la mujer de flujo de sangre, ella había tratado de ir a médicos, a brujos, ¿a quién habrá ido, hermanos? Pero gastó todo lo que tenía, toda su plata, y dice que le iba cada vez más peor, hasta que perdió toda esperanza. ¿Cómo hace la gente en el mundo? La gente en el mundo siempre trata de buscar una solución humana, trata de buscar soluciones a donde ya el ser humano no pueda ya ayudarle, y cuando se ve toda esperanza, ahí recién se acercan al Señor. Pero ¿cuál es el secreto? Que ahí cuando uno se acerca, uno tiene que creer de dentro de su corazón espiritual, ahí en el alma, creer que lo que Dios está diciendo por su palabra y lo que Él promete, entonces ahí empieza el Señor a darle fe. ¿Para qué? Para que pueda, como le dije a la mujer del flujo, porque ella decía dentro de su corazón, tenía la seguridad que lo que ella iba a ver, iba a llegar, ¿no? Yo tengo la seguridad que cuando toque el borde de su manto, yo sé que va a venir mi sanidad. Ella sabía que humanamente, ¿no? Naturalmente, humanamente, no iba a conseguir nada. Y tenía que haber algo sobrenatural. Y trajo lo sobrenatural a lo natural. ¿Por qué? Porque ya había gastado yendo a médicos y toda la ciencia y toda la humanidad no podían ayudarle. Por eso que trajo lo sobrenatural a lo natural. ¿Se da cuenta?
Es por eso, hermanos, que ella trajo su futuro a su presente, trajo la sanidad a su cuerpo. Y que lo principal, ella desató el poder de Dios a su favor. Porque eso es la certeza, es la seguridad del cristiano ¿en qué? En aceptar de corazón que lo que Dios dice va a venir a su vida. Por ahí empezamos. Pero tiene que ser de corazón. Por eso que el mismo Pablo habla que con el corazón, vamos a Romanos 10:10. Alabado sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 10. Santo es para siempre el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Santo es para siempre el Señor. Aquí está el punto, el quiebre de los cristianos. La mayoría, por decir en el mundo entero, tienen fe de la boca para afuera. Dicen, sí, yo le creo, amén, a Dios. Pero en su corazón están lejos. No tienen fe. No tienen fe. ¿Por qué? Mire, ¿dónde nace la incredulidad o dónde nace la fe fingida? Para que ellos puedan que solamente creer por momento, justamente lo que le dije. Cuando empiezan a ver las cosas que hace el Señor. Mire, ¿por qué el Señor le dijo a los fariseos, mire, que ellos lo honraban de labios? Vamos a Mateo 15. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 15, versículos 7 al 9. Alabado sea el Señor para siempre. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Santo es para siempre el Señor. Hipócritas, le dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de ¿qué? De hombres. Porque por ahí se empieza, hermanos. ¿Por qué se voltea la fe verdadera a una fe fingida? Por enseñanza de mandamiento de hombres. Que ellos han experimentado algo para ellos poder enseñar eso. Y que bien era un negocio. ¿Por qué? ¿Por qué Isaías dijo que el pueblo iban a honrarlo de labios? Porque eso pasaba en el pueblo judío. El pueblo judío solamente honraba a Dios cuando miraban los milagros, las señales que hacía. Ese rato creían, pero no creían de corazón. Porque era una fe solamente de vista. Una vez que miraban, ellos recién decían, sí, lo vamos a hacer, sí, sí. Y pasaba un mes, pasaba 2 meses y volvían a hacer lo mismo, volvían a hacer lo malo. Porque su fe no era verdadera, era una fe fingida solamente de la boca para afuera, por las señales y por los milagros. Por eso Dios se lo dijo a Moisés. Vamos a Números capítulo 14. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor de la gloria. 14:11. No se canse de alabar al Señor, al Dios vivo y verdadero. Números 14:11. Alabado sea el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Ah? ¿En qué estaba diciendo? No por lo que él decía, ¿no? Sino por lo que él hacía. Ahí estaba el detalle. Que el pueblo de Israel tenía fe por las cosas que el Señor hacía. Por eso el Señor se lo repite acá, ¿hasta cuándo no van a creer? Este pueblo, después de tantas señales que he hecho en medio de ellos. Porque creían en ese momento, cuando abrió el Mar Rojo, creemos, sí, el Señor Él es, sí, vamos a seguirlo. Pero solamente porque era una fe fingida, una fe de la boca para afuera, que no era verdadera, pasaban los días, pasaban las semanas y volvían a quejarse, a murmurar y a querer hacer lo malo. Porque por ahí empezaba el problema. ¿Se da cuenta? Y al ver eso, es por eso que le digo que el Señor tuvo que venir a la tierra,
Porque se dio cuenta que la humanidad más se estaba pegando a vivir por fe, por lo que veía, y no por la fe por las palabras que él prometía. Porque en ese tiempo no había Biblias, en ese tiempo no había pergaminos. Lo único que hizo Moisés es las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podían tener fe si no oían lo que el Señor les decía constantemente lo que tenían que hacer? Entonces ellos empezaron a basarse en la fe por la vista, por las señales, por los milagros que el Señor hacía. Entonces ellos empezaron a creer, pero de la boca para afuera. Porque la fe fingida es una fe basada en los sentimientos y emociones, en algo que tú miras, en algo que tú observas y que crees que eso te va a durar y que te va a llevar a salvarte. Pero esa fe fingida, hermanos, es momentánea, porque está basado en lo que tú te impresionas, en lo que tú te admiras, en lo que tú crees que eso va a durar, pero eso no dura. Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él mismo prohibió eso y se dio cuenta que la gente se le acercaba. ¿Por qué? Por los milagros que Él hacía. Vamos a Juan capítulo 2, bendito sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Juan capítulo 2, versículo 23. Alabado sea el Señor para siempre. 23 al 25. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Amén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. Él sabía lo que había en el hombre. Como el Señor mismo, cuando el pueblo de Israel decía, sí creemos, dinos Moisés lo que el Señor va a decir y nosotros le vamos a obedecer, porque sí creemos. Y el Señor estaba escuchando. En la mañana justo le salió ese tema. ¿Y qué le dijo? Moisés, bien está todo lo que han dicho. Sí, han repetido lo que yo he dicho. Está bien, pero ¿quién diera que fuera verdad que me creen de corazón? Porque solamente era de la boca para afuera que ellos creían por las señales que hacía. Vamos a Deuteronomio 5:29. 5:29. Alabado sea el Señor para siempre. 28:29, para que vea que el Señor le dijo eso. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho, dijo el Señor a Moisés. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? Para sí. Porque sabía que no era de corazón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque solamente creían por las señales, por los milagros que hacía, y luego entonces fingían que sí creían. Sí, Moisés, di lo que te diga y lo vamos a hacer. Tú repítenos y nosotros lo vamos a hacer. Pero no lo hacían, hermano. Por eso que Jesús, cuando vino a la tierra, pasaba lo mismo. Y como Dios estaba dentro de Jesucristo, sabía quién se le acercaba, solamente por mirar y creer. Y cuando miraban las señales, los milagros que hacía, ese rato la gente creían. No. Y Jesús, que era Dios, se daba cuenta que esa gente se les estaba acercando solamente por los milagros y no creían en lo que Él decía. Solo quería algo sobrenatural para recién creer. Y Jesús sabía lo que había pasado con el pueblo de Israel, porque Él era Dios, estaba ahí y sabía lo que pasó con el pueblo de Israel, que por tener una fe de la boca para afuera, ellos hacían lo malo. Por eso que Jesús rechazaba, no se fiaba de ellos, porque sabía que esa fe era fingida y que tarde o temprano, pasado la semana, pasado los meses, iban a retroceder. ¿Iban a qué? A apartarse del camino del Señor. Por eso que el pueblo de Israel de 20 años para arriba, todos perecieron en el desierto, porque solamente era una fe fingida, porque solamente era de la boca para afuera, por las señales, por los milagros que hacía, y no le creían de corazón. Y pasó con Jesús. Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía que solamente era una fe fingida por lo que vieron. Y que sabe que cuando uno tiene fe por lo que ve, solamente es una fe que va a aceptar de la boca para afuera. Y que eso es basado en los sentimientos y emociones, y que pasado el tiempo, pasado los días, eso se desvanece.
pierde la fe de la boca para afuera por los problemas que va a tener y abandona el barco, abandona el camino. Porque esa misma gente se hicieron discípulos, vieron las señales, vieron los milagros, y yo quiero ser tu discípulo, Señor Jesús. Y el Señor nunca vota a nadie, pero dice la palabra en versículo 4 que Él no se fiaba de ellos, porque sabía que no creían en el corazón y que lo iban a traicionar. Por eso que pasados los días, mire, vamos a Juan capítulo 6, ahí dice lo que pasó. Alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 6, versículos 64 al 66. Santo es para siempre el Señor. 6:64 al 66. Santo es para siempre el Señor. Pero hay algunos de vosotros, dijo el Jesús, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, ojo, Él sabe desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Por eso que eso pasó, ¿cuándo qué? Porque vieron, porque empezaron a tener fe fingida por lo que vieron, solamente creyeron de la boca para afuera basado en sentimientos. Y empezaron a decir, sí, creemos en ti, queremos ser tu discípulo, Señor, queremos andar contigo. Y él no se fiaba, sabía que alguien de ahí lo iba a abandonar, alguien lo iba a traicionar, él ya sabía, no se fiaba. Porque sabía que en su corazón no creían, solamente era de la boca para afuera. Como él sabe también aquí en todo el mundo, ¿quién está aquí con una fe fingida? Que no tiene raíz, su fe no es de corazón. Son fruto de labios solamente, porque el corazón está lejos del Señor. No le creen, hermano. Y él no se fía. Porque así como esa fe fingida de esos discípulos falsos que la aceptaron por lo que vieron, abandonaron la embarcación, dejaron de caminar con el Señor, aquí también va a haber hombres y mujeres que tienen fe fingida y que pasado el tiempo se van a dar cuenta que van a dejar la embarcación, se van a apartar del camino y van a dejar de andar como andamos los verdaderos cristianos. Aplauda al Señor, hermano. Esa vez pasada le dije, porque mire, ¿cuántos habrán sido? Muchos, dice muchos. Y Jesús no hablaba muchos a 10, a 15, habla de 100, 150, se le habrán ido. Y de los dos, ¿cuántos se quedaron? Los 12. Porque a los 12 le dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y después, ¿quién lo traicionó? Judas, se quedó con 11. Y no se preocupó, como le digo a todos, él sabía quién no creía. Acá no se trata de ir a buscar al que no cree, porque si no crees al Señor, no se salva. La fe, el fin de la fe es la salvación del alma, 1 Pedro 1:9. Pero el Señor no se preocupó en ir a rescatarlos, a ir a buscar dónde están, porque no creían, era una fe de la boca para afuera. No creían de corazón. Y el Señor no perdió su tiempo en ir a buscarlos. A ver, tienes que creerme para que te salves. Él sabía desde el principio quién no creía. Y por eso se preocupó en los que creían. Porque ama al mundo, lo he hecho en la mañana, pero Él solamente quiere que crean. Y el que le cree tiene que humillarse a Él y obedecer a esa fe que dice tener, para que esa fe se pueda reproducir y que pueda, ¿qué? Dar frutos. Pero si no cree de corazón, es por gusto, solamente va a ser una fe de la boca para afuera. Y de pasado los días, pasadas las semanas, bien claro vamos a ver, por sus frutos los conoceremos, quién realmente tiene fe de corazón y quién solamente es una fe fingida. Porque los discípulos que prometieron servirle a Dios se retrocedieron y ya no andaban con Él. Por eso que el Señor no se fía hasta ahora en todas las iglesias del mundo de lo que le habla a los cristianos. Sí, yo te creo, gloria a Dios, amén, yo creo, yo lo amo, Señor. Sí, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y todas esas palabritas, el Señor no. Él no se deja llevar ni se impresiona por las palabras, hermano. Él ve la intención de la palabra. Porque antes que hables la palabra, dice Él ya sabe qué es lo que vas a decir y con qué intención. Vamos a recordar, Salmo 139.
Gloria al Dios vivo. Alabado sea el Señor para siempre. Del 1 al 4 vamos a leer para que lo vamos a recordar porque ya les he hablado un montón de veces. Santo es para siempre el Señor. Del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, porque nos examina, hermanos. Cuando entra usted por esa puerta, Él examina el don del cristiano. Tú has conocido mi sentarme, desde que te sientas ya está viendo qué estás pensando. Y mi levantarme, cuando te vas, sabe con qué intención te estás yendo, a dónde te estás yendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos, ya sabe tus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Él no se fía de nadie, no se impresiona por lo que usted diga, hermanos. Tenemos que dar fruto de labios, pero tiene que ser de corazón. Él sabe quién dice, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea tu nombre, pero como es una fe fingida, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, y ya no hay fruto de labios, porque solamente era algo fingido. Aplauda al Señor si va a aplaudir, hermanos. Porque el que realmente tiene fe de corazón deja de dar fruto de labios en las buenas y en las malas, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la sanidad. En todo tiempo sigue dando fruto de labios que confiesen su nombre. Porque acá uno no alaba a los hermanos, no impresiona a los hermanos. Acá uno está alabando al Dios vivo que es espíritu y es vida. Él está aquí y Él manda a dar fruto de labios que confiesen su nombre. Alabe al Señor y apláudalo. Oiga, y así como no se fiaba en ese tiempo Jesús, ahora tampoco se fía. Porque sabe que también hay muchos cristianos que tienen fe fingida. Y hoy en día, miren, en las iglesias hay mucha fe fingida. ¿Y cómo entra la fe fingida? Porque dice por mandamiento de hombres. ¿Y por qué mandamiento de hombres? Por hombres que han leído las escrituras y han visto que hay un negocio de mucha gente que les gusta ver, porque la gente afuera anda por vista. Y ellos quieren ver milagros, quieren ver sanidades, ellos quieren ver señales para creer que Dios existe. Entonces estos hombres que conocen un poquito la Escritura, un poquito han leído cómo es que pasó en el Antiguo y Nuevo Testamento, entonces vieron que esto es un negocio y empezaron a ¿qué? Ya no hacer cultos con la palabra del Señor. No hablan del arrepentimiento, no hablan de la salvación. Lo único que hablan es que el Señor hace milagros. ¿Qué hacen? Yo le cuento 3 cosas. Porque cree que la vez pasada le conté que esas iglesias, pastores, hombres y mujeres, que dice que hacían ese teatro de convertir el agua en vino. Porque saben que si ven que hay un milagro, van a decir, Dios está en esta iglesia, hay que congregar acá. Y ya les conté, utilizaron 3 jarras, 2 jarras transparentes blancas y una color anaranjado. Porque en esa de color anaranjado había un poco de tan de color ese medio morado, porque echaban el agua a la jarra blanca y de esa jarra blanca decía, lo voy a convertir en chicha. Y lo echaban a la jarra anaranjada. Y una vez que echaban a la jarra anaranjada, de la jarra anaranjada lo pasaban a la otra blanca y ya pasaba la chicha. Vino, decía, vino, es un milagro, Dios está orando en esta iglesia. Y ahí mucha gente se convierte. Mucha gente cree. ¿Pero por qué? Porque vieron un milagro. Porque vieron algo que normalmente no se ve. Pero no se dan cuenta que esos hombres empiezan a enseñar algo que no dijo el Señor. El Señor dijo que tú tienes que, para creer, tienes que ver el milagro, no dijo eso. Uno tiene que creer primero en lo que Jesús vino a la tierra a hacer, que es morir y resucitar para la salvación del mundo. El Señor Jesús no vino a morir para que tú veas las señales y los milagros. O no vino a morir para que usted agarre y espere una sanidad, espere que le bendiga, que lo prospere. Él no vino para eso. Él vino a morir por la salvación del mundo. Y lo primero que tienen que hacer esas iglesias o los predicadores es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero en esas iglesias
que enseñan doctrina de hombres. Por eso dice que este pueblo de labio me honra cuando su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento. Y ese mandamiento de hombres es que hacen que milagros para captar gente. Como también vi otra cosa, que le acuerda que les hablé de ese hombre que estaba endemoniado en el piso y que dice de que oró ese pastor y vino alguien una cámara que lo estaban filmando y por atrás trajo una bolsa negra y lo tiró al suelo. La gente estaba ahí mirando expectativa, lo estaban parado, el hombre sentado, echado en el piso y dos pastores tapando al hombre que estaba echado. ¿Para qué? Para que tire la bolsa negra y de la bolsa negra lo pateó y salió un sapo. Y lo va, ¡ah! Y lo paró el sapo. ¡Ha vomitado un sapo! Y la Biblia dice que en forma de rana, en forma de sapo son los espíritus inmundos. Apocalipsis lo dice. ¡Ah, un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! Y la gente empieza a creer. ¿Se da cuenta? Y hacen tantas, hermano, hacen campañas de milagros. Hacen campañas de señales. ¿Por qué? Porque esos hombres empiezan a enseñar mandamientos de hombres que Dios no dijo. ¿Por qué? Quieren captar la atención de la gente que no conoce a Dios y que vean cosas que Dios dice que ha hecho en la iglesia para que digan de que Dios está en ese lugar. Y una vez que creen al Señor, creen por lo que ven. No creen en su palabra, sino por lo que ven. Y Jesús no se fía de ellos. Por eso, mire, cuando Él dice que van a ir a ser juzgados, Él sabe quién hace eso. Cuando vayan a su presencia, Él dice que le van a decir eso. Vamos a Mateo 7, 21, 23. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor. ¿En qué momento dijo acá que alguien le diga, Señor, Señor, yo predicaba el arrepentimiento de pecados, yo predicaba Señor, el pecado, yo, Señor, predicaba la salvación? No, está diciendo lo que le van a decir a aquellos que tienen maldad en su corazón. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué tiene poder? El nombre de Jesús. Cualquier persona que crea que el nombre de Jesús tiene poder, puede botar demonio. Pero ¿qué pasa acá? Ya le he dicho que si ese demonio sale, va a buscar dónde entrar. Y esa persona que no tiene fe, que no obedece, y que está sin la cobertura del Señor, entra en la persona. Por eso habla de eso. Profetizar, en ese tiempo profetizaban, y profetizaban de su propio orgullo, de su propio pensamiento. Habla de profetas que hablaron el nombre del Señor, pero ¿para qué? Para ganar plata, para profetizar, como yo diría, no, profetizo que esta iglesia va a ser próspera. Solo que tienen que ofrendar bien, siembren bien para que cosechen bien. Él habla de esas profecías, habla de esos de liberación de demonios, y habla de esos hombres que hicieron milagro, pero ¿con qué? Por hacer negocio. Porque sabían que la gente iba a entrar a la iglesia por las cosas que iban a ver. Mire, y hay un ejemplo en la Biblia para que usted vea que cuando uno cree por lo que ve y quiere hacer negocio por lo que ve. Hechos capítulo 8. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 13. Ya es conocido ya. Simón. También creyó Simón, ya saben que era un mago, mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿Y qué dice? ¿Por qué estaba con Felipe? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le dijo Jesús a los que ese día del juicio? Apartados de mí, nunca conocí hacedores de... Simón creyó, vio que hacía milagros, señales a Felipe, creyó, sí, yo me arrepiento, sí, hasta me bautizo, pero solamente era por lo que vio. Y una vez que se bautizó todo, vinieron los Pablo, vinieron acá, empezaron a poner las manos, empezaron a ¿qué? No, a dar el Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué pasó? También, ¿qué? Oye, te ofrezco tanto y dame ese poder para yo también poner la mano y hacer lo mismo. Tu dinero perezca contigo, le dijo, porque su corazón no creía, solamente era porque tuvo fe fingida, porque vio milagro, vio señal. ¿Se da cuenta? Eso solamente es momentáneo. Y cuando ve que eso es que asombra a la gente, porque él estaba engañando a la gente, que lo que él hablaba, lo que él enseñaba en su magia, era de Dios. Y como él engañaba, entonces lo primero que vio, acá los agarro. Si este varón de Dios me da ese poder, voy a hacer plata. Dame ese poder porque acá me va a costar $, y te pago tanto, y yo voy a invertir en todas estas iglesias, y voy a sacar mi parte y con intereses. ¿Ah? En hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que estás. Su corazón no era recto delante de Dios. Por eso dice que cuando vaya frente al Señor el día que venga el día del juicio, Señor, yo hacía milagros, llenaba campañas enteras, mucha gente se convertía. Pero ¿vivían por fe o vivían por vista? Por vista. Es que yo no tengo la culpa, Señor, yo les predicaba nomás, ellos quisieron hacer eso. ¿Se da cuenta? Hermosa la palabra, ¿no? Porque la palabra nos revela lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Es lo mismo, están haciendo lo mismo que hicieron el pueblo de Israel. Por eso que el Señor tuvo que venir a la tierra, para abrir los ojos al entendimiento, para que entiendan qué es lo que el Señor busca de nosotros para poder salvarnos. Porque Él no busca fe fingida, Él no busca una fe de la boca para afuera y que en el corazón no sea recto, que haya incredulidad, que haya duda. Porque no se va a ir nadie al cielo, hermano, si no le cree de corazón. Por más que cante, por más que alabe, por más que se sepa la Biblia, por más, si usted no cree de corazón, no se va a salvar, mi hermano. Aplauda al Señor. Santo es para siempre el Señor. Ahora también dice que la fe no solamente es la certeza, que también es. Qué hermoso. Vamos a Hebreos 11:1. Santo es para siempre el Señor. Hebreos 11:1 otra vez, para ver ahora con la convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendito y alabado sea el Señor. La convicción. Oiga, alguien me dijo a mí, hermano, ¿cómo podemos expresar la convicción? Oiga, alguien que tiene fe, que realmente cree y tiene la seguridad que Dios habla por su palabra, y cuando le cree, todo lo que haga va a ser con convicción. Por eso le dije un ejemplo, es como un policía. El policía cuando no tiene uniforme, no tiene la convicción cuando tiene el uniforme. El policía cuando está de civil no quiere intervenir de frente porque sabe que le pueden pegar porque no tiene uniforme. ¿Qué le da la convicción a él? Cuando tiene el uniforme. Ahí sí se pone valiente y va, lo agarra, lo trata mal, lo pisotea, lo humilla, lo amarroca, hace todo. ¿Por qué? Porque tiene uniforme. Pero cuando no tiene, usted lo ve que a veces no quiere intervenir, porque como está de civil, le pueden meter bala. Oiga, y el policía cuando tiene uniforme, ese policía habla, a veces excesivamente, ¿no? Habla ajo y cebolla, ¡al suelo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Y ¡pam! Le pisa el brazo, ¡pam! Le dobla el brazo. Le mueve el brazo y lo dobla. Porque está seguro que lo que está haciendo, ¿no? Es la ley, porque es la ley. Imagínese a un cristiano
que dice tener fe, que está la certeza, está seguro que lo que Dios dice, ¿no? Y vaya a tener convicción y que quiera, un ejemplo, botar demonio. Y que vaya a botar demonio, a ver, en el nombre de Jesús, te ordeno, por favor, sal de ese cuerpo. O que le diga, mire, si el Señor, pasa hermana, o que le diga el Señor, ¿no? El Señor sabe lo que hay en tu corazón y sabe con qué intención vas a hablar. Yo he visto hermanos, pastores, que le decían, hermano, ore por ese enfermo. ¡Ore! No, pues hermano, ahí nomás, hermano, no. ¿Por qué no quiero orar? El hermano, no, ¿y qué tal no se sana? ¿Cómo quedo yo? Ahí nomás, no. ¿Se da cuenta? Uno puede tener la convicción, yo oro, punto, pero el problema es que crea, yo creo, oro, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fuera, en el nombre de Jesús. Si es la voluntad del Señor, se para, si no, no. Pero ¿dónde está su convicción? ¿Dónde está su convicción? ¿Se da cuenta? Pero esa persona tiene que estar en sus 5 sentidos. Porque si tú ves a una persona que está mareada o está, ¿no?, un poquito mal de la cabeza, en ese momento él no va a creer. Todo lo toma broma, es por gusto orar, porque no va a hacer nada el Señor ahí. Uno tiene que creer. Jesús cuando iba a sanar, cuando iba a hacer un milagro, Él decía, Señor, hijo de David, Señor, hijo de David, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero que me abran la vista. ¿Tú crees que puedo hacer esto? Sí, yo creo. Entonces, conforme a tu fe, te sea hecho. No era la fe de Jesús, era la fe de la persona. Pero vamos a la actitud de esa persona en ese momento, para poder tener convicción en las cosas que va a hacer. Porque si tú tienes la seguridad que Dios está contigo, entonces tú vas a hacer todo en el nombre de Jesús, cualquier cosa que el Señor mande a hacer. Porque estás seguro. ¿Y quién pone la convicción? Juan capítulo 16. Alabado sea el Señor para siempre. Versículos 7 y 8. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de... La convicción es el convencimiento de que lo que usted no ve. Él convence, Él te da la seguridad de lo que tú estás esperando. Pero lo primero que quiere de usted y de mí es que estemos con la certeza, la seguridad que lo que el Señor dice vendrá, eso pasará, y que Dios no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nunca un ser humano puede tener convicción si no tiene la seguridad. Primero tiene que estar seguro, tener la certeza que lo que Dios dice es verdad. Porque si usted dice que está convencido y no está seguro, no cree de corazón. Y cuando uno cree, tiene la seguridad, entonces el Espíritu inmediatamente cuando lo ve que de corazón usted está seguro de lo que está diciendo el Señor y que cree de corazón, Él le convence de hacer caso a la palabra. Porque Él convence primeramente de pecado y Él pone el querer como el hacer. Para que la persona pueda desarrollar esa fe, para que la persona pueda empezar a obedecer, para que la persona pueda empezar a ¿qué? A humillarse y pueda empezar a ser transformado. Porque es como el globo, le dije yo. El que usted lo tiene en el agua, sumergido, ese globo no se mueve. Pero si usted lo suelta un día, ese globo se dispara hacia el techo. Nuestra humanidad, el que cree de corazón, sabe que tiene que humillarse en las manos del Señor para que lo tenga su carne muerta. Y un día usted se despega del Señor, entonces la carne se levanta y con fuerza. Entonces, no puede tener convicción, porque la convicción la pone el Señor. Y el Señor no obliga a nadie. Uno mismo tiene que humillarse en las manos del Dios vivo. ¿Para qué? Para que Él pueda poner esa convicción en hacer su voluntad. Aplauda al Señor. Porque miren, hermanos, cuando usted está seguro y está convencido de lo que Dios dice,
inmediatamente el Señor hace, en esa etapa de transformación que tiene el Señor con usted, porque usted viene por el oír la palabra todos los días, está escuchando, el Señor sabe quién le está creyendo, quién está avanzando, quién está madurando, entonces el Señor le abre el entendimiento. Porque la fe, hermanos, está bien que se cree en un momento, pero Él quiere que uno persevere. El Señor no viene por alguien que tiene fe, sino por alguien que vive por fe. Entonces lo que Él quiere ver es que esa fe que usted tiene crezca. Él quiere. ¿Han visto que el Señor invierte para perder? El Señor no invierte, no da su fe para que lo tenga estancado. Él invierte su fe para que esa fe crezca, se desarrolle, para que se multiplique, para que haga obras en su nombre, para que establezca el reino, para que las almas se arrepientan. Pero hay mucho cristiano que la fe se lo guarda al bolsillo y para él o para ella nada más, y no quiere desarrollar la fe que Dios le ha dado. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, que el justo vivirá todos los días por fe. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. No lo digo yo, lo dice el Señor. Porque cuando usted avanza en la fe, en el camino, el Señor le abre el entendimiento para que usted entienda lo que Él quiere hacer con su vida y con todo lo que pasa. Mire que dice Hebreos 11:3. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. No se canse de alabar a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Hebreos 11:3. Gloria al Dios vivo. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se ve. La pregunta es, como siempre les he dicho a varios hermanos, ¿usted tiene fe, hermana? Sí, tengo fe. ¿Y por qué no entiende lo que el Señor dice? ¿Cómo así, pastor? Es que usted no se humilla todos los días. Usted no obedece a todo lo que el Señor dice. Porque cuando uno entiende algo, entonces ya entiende y comprende lo que le están ordenando. A ver, un soldado en el ejército, antiguamente lo trataba duro porque no entendía. Venía de la calle, de la vil, ya le dije, una manera de vestir, una manera de con el pelo, con arete, con polo, hablando groserías, levantándose tarde, comiendo pura fritura, ¿no? Y cuando va al cuartel, desde que entra, le enseñan a decir, mi capitán, mi oficial, mi sargento, mi cabo. Ah, ¿no quieres entender? A veces no quiere entender. Oye, amigo, ¿cuál amigo? Mi sargento. No, pero usted no es mío. ¿Cómo va a ser mío? ¡Pum! Y a golpes, hermano, le hacen entender. Y cuando ya entiende que tiene que obedecer, entonces, calladito, todos los días, obedece a lo que le dicen en el ejército. Si un cristiano tiene fe, está seguro y convencido de lo que dice Dios, inmediatamente va a entender y va a empezar a obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Porque el Señor sabe el futuro. El Señor sabe lo que le viene mañana y pasado. Y que sabe que si usted no le cree de corazón, usted está fingiendo, no le va a obedecer. Y como no le va a obedecer, hablamos el día de ayer que Dios, porque lo ama, lo va a castigar. Porque Él quiere que su obediencia sea perfecta, que le obedezca en todo. Entonces, cristiano que todavía finge, no va a entender. Y como no va a entender, no le va a obedecer al Señor en todo lo que Él manda. No le va a obedecer. Y vamos a un ejemplo cuando uno se aparta. Lucas 24, para ver cuando uno no entiende. Santo es para siempre el Señor. Lucas 24, del versículo 13 en adelante hasta el 32. Alabado sea el Señor para siempre. 24:13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas?
Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, no hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron, o a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decían. Llegaron a la aldea donde iban, Él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Bendito y alabado sea el Señor. Qué importante. 3 días que dejaron de andar con Jesús, ¿qué pasó? Les entró la incredulidad. Mire, los apóstoles sí tenían fe, pero su fe se estaba desviando desde que Jesús murió. Ellos siempre tenían duda. Por eso que ellos no hacían lo que el Señor les decía. Le decía ayuna y no ayunaban. Le decía hagan vigilia, oren y no habían vigilia, se dormían. ¿Por qué? Porque todavía no entendían lo que el Señor les decía. Él no quería un servicio humano, Él quería que le sirvan espiritualmente y por eso los preparaba. Pero como ellos no entendían, pese que estaban con el Señor años, no entendían. Por eso le digo a los hermanos que están aquí, algunos que no entienden, sigan adelante. Porque si los discípulos que miraban las señales, miraban las sanidades, miraban al Señor vivo, con carne y hueso, no lo entendían, ¿cuánto más nosotros que estamos, si no lo vemos, hermano, estamos algunos, no, viendo qué dice? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué me pasa esto? No, lo que Él pide es que sigas caminando con Él. Porque desde que dejaron de caminar 3 días, ¿qué pasó? Cleofas con otro discípulo empezaron a dudar. Y una vez que dudaron, ¿qué dijeron? No era Él, es un varón poderoso en Dios sin palabra. Dios lo levantó para que redimiese a Israel. Pero nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. Y hasta las mujeres han ido al sepulcro a ver que dice que ahí pasaba algo, los ángeles han ido nosotros allá a verificar eso y no han visto nada, no había ni un cuerpo. Porque habían visto, querían ver para recién creer. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas y de Moisés han dicho. Ahí está el detalle. ¿Qué pasa cuando un cristiano, mire, su fe es verdadera y cuando su fe es fingida? Cuando su fe es fingida, ni bien se aparta del Señor un día, entonces inmediatamente le entra la incredulidad. La diferencia es que esa persona incrédula que tenía una fe fingida ya no regresa. Por eso usted ve que cuando estuvieron con Jesús y empezó a predicar y se le fueron y ya no estuvieron andando con Él, se retiraron. Porque era una fe fingida. Pero los discípulos también tenían fe verdadera y andaban con Él. Pero la diferencia es que cuando ellos se apartaron un día, o se apartaron 2 días porque Jesús fue entregado y muerto, resucitado, cuando inmediatamente entró la incredulidad, ojo, inmediatamente el Señor que lo conocía y que sabía lo que hay en su corazón, se acercó a ellos y empezó a abrirle las Escrituras. Y comenzando de Moisés hasta los profetas y los salmos, les recordó todo lo que iba a acontecer con él. Ese momento que les abrió las Escrituras, abrió Aarón los ojos otra vez
de lo que estaban velados, que representa al cristiano que ya está perdiendo la vista espiritual. Y al abrir la vista espiritual y abrir las cosas que el Señor le estaba hablando, entendieron recién las Escrituras. Versículo 44 y 45, mire, y ahorita vamos a ir al misterio. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y de ahí, hermanos, ya le dije la vez pasada, que ningún discípulo apóstol del Señor volvió atrás. Todos empezaron a vivir todos los días predicando el evangelio del arrepentimiento por todo el mundo. Por eso le dice, mire, cuando uno tiene fe y tiene la seguridad y está convencido, el Espíritu Santo le pone esa convicción para que avance porque tiene fe de corazón. No es una fe fingida. Inmediatamente cuando ya le abre el entendimiento, mire qué importante, va a entender algo hondo. Vamos a Génesis, que Dios es ordenado. ¿Por qué dijo que por la fe entendemos haber constituido el universo? Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que Dios por la palabra constituyó el universo. Capítulo 2. Santo es para siempre el Señor. ¿Por qué dijo en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos? Entendemos. ¿Qué vamos a entender? Vamos. Del 1 al 8. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, pues el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni habría hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual rogaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué cree usted que el Señor habló en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que Dios por su palabra constituyó todo lo que existe? Ahora, si Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, usted se pone a analizar, usted va a entender esto. ¿Por qué el Señor no creó al hombre primero? Y después el cielo, la tierra, los animales y las plantas. ¿Por qué? Porque si creaba al hombre primero, se moría, hermanos. Porque ¿de qué va a vivir? Si no había luz, si no había día, no había tarde, no había plantas, no había animales. ¿De qué valía que lo creara primero al hombre? Si usted entiende lo que está diciendo Hebreos 11:3, va a entender lo que está diciendo acá. Y si usted entiende lo que está diciendo acá, entonces va a entender lo que está pidiendo a nosotros ahora el Señor. ¿De qué vale al hombre? Ojo. Que tenga casa, que tenga carro, que se afane en tener plata, que se afane en tener prestigio, que se afane en tener todo en este mundo humano, cuando su alma se pierde. La fe te va a abrir el entendimiento a eso. Si el hombre tiene fe de corazón y Dios le abre el entendimiento, inmediatamente va a entender algo. Que la única manera de poder vivir y tener vida eterna es estar todos los días con el Señor. Pero el que no entiende eso, esa persona se va a afanar en buscar lo terrenal. Va a buscar el dinero, va a buscar posición, va a buscar mejorar su vida. Y se va a apartar del Señor. ¿Me entiende? Por eso Jesús dijo algo bien claro. Mateo 16:26. Alabado sea el Señor para siempre. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Ahí usted se da cuenta quién realmente tiene fe de corazón y Dios le ha abierto el entendimiento. Porque ¿de qué vale al hombre, mire, que dice que tiene fe y busca más lo terrenal que su salvación? Por eso dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos que Dios creó por la palabra el universo y la tierra. Entonces, si uno se pone a meditar lo que el Señor está diciendo y le abre el entendimiento, ¿por qué no lo creó el hombre primero y luego el resto? Es porque se iba a morir. Lo mismo pasa hoy en día, el que no le abre por la fe el entendimiento al Señor, no va a entender. Y va a buscar más lo material, lo físico, económico, antes de buscar el reino de Dios todos los días para su salvación. Ahí lo dice. ¿De qué vale al hombre que gane el mundo? O sea, tenga plata, tenga casa, viva bien, coma bien y se vista bien, cuando su alma se pierde. Y viene el Señor, Señor, acá tengo en la cuenta en BCP $20,000, te pago para que me des un puesto en el reino de Dios. No vas a pagar nada. No vas a poder entrar al reino de Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta quién tiene una fe verdadera y quién tiene una fe fingida. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo cuando vino a los discípulos le dijo Mateo 71? No os afanéis. Pues diciendo qué comerás, qué vestirás, con qué pagarás, con qué todas esas cosas humanas, porque los gentiles buscan eso. Solo se acercan al Señor cuando tienen problemas y después que tienen, se van y lo abandonan porque quieren tener más dinero y tener más posiciones y vivir mejor. Pero tus padres dice que sabe de qué tienen necesidad en este mundo humano. Más primeramente, si tienes fe y de corazón y te ha abierto el entendimiento, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vienen por añadidura. Pero hay mucho cristiano que lo sabe de memoria, pero ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo entiende? No lo va a entender porque el que abre el entendimiento es el Señor. Aplauda al Señor. ¿Y por qué no le abre el entendimiento? Porque no tiene fe de corazón. Por eso no entiende, por eso el Señor no puede hacer nada, no le abre el entendimiento. Porque una persona que Dios le ha dado fe y está viviendo por fe y está humillado, lo primero que va a hacer ese hombre, esa mujer, no va a buscar lo físico, lo terrenal, lo económico, va a buscar humillarse en la presencia de Dios todos los días, porque sabe que la única manera de vivir mejor y tener la vida eterna es estar humillado a los pies del Señor todos los días. Y vamos a un ejemplo, a ver si yo estoy hablando de lo que yo pienso o es que hicieron los profetas y los antiguos. Vamos a Daniel 10:12. Santo es para siempre el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿qué dice? Que dispusiste tu corazón, el problema está en tu corazón, a entender, y quien abre el entendimiento es el Señor, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas y a causa de tus palabras, ahí está. Desde el primer día que el cristiano cree de corazón y el Señor le abre el entendimiento, entonces va a entender lo que Dios quiere que usted viva y haga en este mundo humano. No va a buscar lo terrenal, no se va a afanar en tener lo material, sino que va a humillarse en la presencia de Dios todos los días. Aplauda, Señor, si lo aplaude, si no, no lo aplauda, hermanos. Bendito sea el Señor. Y a causa de lo que va a hacer el cristiano, que cree de fe y tiene una fe verdadera, el Señor va a oír. Va a oírle cuando ore, va a oír cuando clame. Pero si usted dice que tiene una fe verdadera, ¿por qué sigue con su problema y no se lo pasa? ¿Por qué sigue con su mismo problema? Porque dice que la fe desata el poder, ¿o no? O sea, si yo le hablo a mi Señor con fe y declaro fe, el Señor me lo muestra.
A mí me lo muestra y a muchos en el mundo lo muestra porque tenemos fe. Porque vivimos todos los días humillados al Señor, haciendo su voluntad. Y cada vez que le pedimos en la oración algo, no en mi tiempo, en el tiempo de Él me responde y me lo da. ¿Por qué? Porque tenemos una fe verdadera. Y esa fe verdadera se manifiesta con obras. ¿Por qué? Porque el que le cree de corazón, todos los días vive por fe, esperando la voluntad de Dios. Pero como le dije, Pablo dice que hay una fe fingida y que son hombres que no entienden. Vamos a Timoteo, pues lo dijo Pablo. Porque tienen fe fingida, no van a entender. Por eso que no se van a humillar. Capítulo 1, bendito sea el Señor. Versículos 5 al 7. Santo es para siempre el Señor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se da cuenta? Porque cuando el hombre y la mujer no tienen fe de corazón, es una fe fingida, siempre se va a justificar con palabras, no con la Biblia. Y creen tener razón de lo que hablan y lo que afirman cuando no lo tienen y ni lo entienden. Porque por eso no se humillan a Dios como Dios lo manda. Porque no lo entienden. No tienen la culpa porque no creen. Y porque no creen, Dios no puede orar. Es una fe fingida. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, o lo poco que hacen, solamente lo hacen para fingir, para aparentar, para pensar que la gente diga que es una mujer, que es un hombre que conoce la ley, que ella es maestra o maestro, por eso que se creen doctores de la ley, pero no entienden porque todavía no se humillan y tratan de defenderse con palabrería. Pero no con la palabra de Dios. Y eso el Señor no lo va a aceptar y mucho menos a salvar, mientras que esa fe sea destruida y que desde el primer día, como dijo Daniel, que dispuso su corazón a humillarse y a entender que la única manera de que Dios te abra el entendimiento es que te humilles todos los días a Dios para que Él pueda cambiar tu fe fingida en una fe verdadera. Por eso, no es que tengo problemas, hermano, es que tengo esto, es que tengo el otro. No. El Señor no dice eso. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso dice que tenemos que humillarnos primero buscando el reino de Dios y su justicia. Y Él tiene cuidado de 1 Pedro 5, 6 y 7. Alabado sea el Señor para siempre. 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... Si te humillas todos los días a Él y le pides perdón, entonces Él va a ver que sí crees de corazón, ahora sí, entonces Él va a ver que tú avanzas en la fe, que te estás humillado y obedeciendo, y Él te va a exaltar. Porque te va a hacer entender para qué has sido llamado y qué es lo que quiere de tu vida, para que tu vida cambie y algún día estés con Él en el paraíso. Pero si no se humilla el cristiano, es una fe fingida. Porque con la boca, dice, no, honran a Dios, sí, gloria a Dios, yo creo, sí, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pero con los hechos, porque no se humillan a Dios. Y Dios no quiere eso, porque el hombre que no se humilla es que todavía tiene una fe fingida y no entiende, porque todavía no tiene la convicción ni la certeza de corazón que el que habla por la palabra es Dios. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, hermanos. Él ha puesto una medida de fe, pero muchas veces esa fe se está desviando a una fe fingida. ¿Por qué?
porque el enemigo engaña con los deseos de la carne y con nuestras necesidades humanas en este mundo humano. Y no podemos desviarnos de la fe, sino que tenemos que permanecer firmes para que Él, esa fe, esa poca fe que tenemos, así como los discípulos que tuvieron, porque se apartaron 2 días del Señor, 3 días, entonces empezaron a ser incrédulos. Y el Señor tuvo que abrir las Escrituras para abrir el entendimiento. El cristiano, cuando ya se aparta de la fe a una fe fingida, lo que necesita es estar todos los días humillado para escuchar su palabra, y el Señor, al ver que usted está alimentándose y creyéndole al Señor, entonces el Señor, la fe, le va a hacer entender. Porque Él es el que hace entender, no el pastor, ni el predicador, ni nadie. Es el Señor hablando por su palabra, abriendo el entendimiento a hombres y mujeres que se humillan todos los días en su presencia. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, como todos los días, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, porque sabemos que eres tú el que nos habla, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Aunque no podamos verte, pero tenemos la convicción y la seguridad que tú estás aquí. Eres espíritu y eres vida, Señor, y tú estás buscando corazones que te creen, que están humillados en lo profundo de su ser, esperando, Señor, hacer tu voluntad. A ti, Señor, nadie te puede engañar. Por eso, si hay duda en nuestro corazón, perdónanos, mi Señor, porque tú sabes quiénes creen y quiénes no. No podemos engañarte a ti, Señor. Perdónanos si hay alguna duda, alguna incredulidad, algo malo en nuestro corazón. Una vez más, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros para poner por obra esta palabra, para poder obedecerte y humillarnos todos los días en tu presencia, sabiendo que dependemos de ti, porque separado de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Por eso te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias, Señor, sobre todo por los problemas, porque sabemos que para algunos es un castigo y para otros es la perfección. Pero te damos gracias, Señor, porque te amamos y creemos que todo lo que estamos pasando en este mundo humano es para nuestro bien. Solo te pedimos, Señor, que tú nos afirmes, nos establezcas y nos fortalezcas para poder continuar en esta carrera, en esta batalla, para algún día estar contigo en el paraíso, Señor. Porque sabemos y creemos por tu palabra que tú no quieres que ninguna de tus hijos perezca, sino que todos, totalmente todos, procedan al arrepentimiento para su salvación. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza una vez más, Señor, porque aquí estamos creyendo que a partir del momento que aceptamos, Señor, a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, a partir de ese momento seguiremos humillados todos los días. Por eso sabemos que esta palabra, que es espíritu y es vida, nos está transformando, nos está convirtiendo y nos está cambiando la mente y el corazón para ser hombres y mujeres conforme a tu voluntad. Y poder alumbrar con esa luz, Señor, a toda criatura que vive en tinieblas, para que puedan conocer la verdad y ser libres, Señor, de esa esclavitud del pecado. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra, Señor, poderosa, no regresará vacía, sino quedará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.